Hola, Estamos. hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Acá estamos con Anabela, Leticia, Florencia, soy yo, que presentando la cuarta clase de rostro, donde hacemos un resumen, respondemos preguntas de el curso que estamos llevando adelante este año, Apuntes sobre Estética, Melancolía, Rostro y Deseo. Estamos en la etapa de rostro, terminando y abrochando esas tres clases que dimos. Vamos a responder a preguntas, pero antes nos parecía pertinente hacer una pequeñísima introducción, sobrevolando o haciendo un pequeño recorrido breve sobre los temas que dimos, porque justamente en rostro, que es un tema, es un tópico, un eje, un módulo, como lo llamamos, en nuestro curso, que puede ser abordado de distintas áreas, de distintas disciplinas, tiene muchas acepciones, y si bien cada una de nosotras lo hace desde un ángulo particular, incluso desde nuestro ángulo, desde nuestra disciplina, se bifurcan y se van ramificando lo que podemos abordar desde el punto de vista del eje llamado rostro. Entonces nos parecía, por eso también explicamos o tratamos de explicar por qué dividimos lo que fue la clase 2, que en realidad originalmente era una, pero como nos pareció que abordamos un montón de temas y lo llenamos de conceptos que si bien tratamos de redondear, bueno, por ahí se hacía un poco arduo, y sobre todo porque atravesamos todas las épocas, todo el mundo y sus alrededores, no nos es ajeno. Entonces, brevemente iba a ser una introducción que si mis compañeras me ayudan, porque obviamente las partes de ella las explico muy mal, apenas explico la mía, que también es un despelote. Bueno, la primera clase empezó Anabela, que esa fue una clase indudablemente, vamos a decirlo, nadie se le escapa que son clases más ordenadas Molares. y que llevan ¿Cómo? Molares. Más molares, ¿sí? Hola, molares, territorialmente muy bien aceitadas, no es aceitadas la palabra, bueno, pero entonces en la primera clase que si bien hicimos una pequeña introducción sobre la idea de rostro desde una especie de visión filosófica como umbral, ¿no? Como el umbral que nos separa de un yo y de un otro, digo como para comenzar a hablar, la clase se desarrolló más que nada a través de el rostro para los griegos en distintas etapas, ¿no? ¿Estoy bien? El rostro romano, en realidad. Pero bueno, heredero de la tradición griega. Pero viejo, ¿viste? El rostro romano. Yo tenía la duda. El rostro, de hecho, yo lo retomo, el rostro, bueno, sí. Es Bueno, que el rostro vimos romano Grecia en cuando distintos hablábamos de estilos. cuerpo. Por eso. Es verdad, es verdad. El cuerpo griego, el rostro romano, tenemos un combo. Cuerpo griego, rostro romano. El rostro romano era en este caso. Sobre todo, además, yo lo retomé en la segunda clase, en la segunda clase A, sobre todo en función de cómo ese rostro va, que hay una pregunta por ahí sobrevolando, ese rostro va a ser el rostro del Estado, el rostro de la racionalidad, el rostro de la ley. Y un poco en esa primera parte de la clase lo que vamos jugando es el rostro como forma de la divinidad y el rostro como forma del poder, mejor dicho, como forma de Estado y divinidad. Ambos, Estado y divinidad, forman el poder. El poder, bueno, eso después lo responderemos si tenemos ganas. Pero antes lo que quería decir es que la segunda clase tiene una forma rizomática. Es un poco porque nos salió, pero después como además damos rizoma, sobre todo Leticia, que va a abordar el concepto de Gilles Deleuze y de Guattari, que es en 1000 mesetas, el concepto fuerte de ese libro, y del cual después se puede homologar a otros conceptos que trabaja el postestructuralismo, que es rizoma. Nos pareció que también estábamos, no solo en términos de contenido abordando el tema del rizoma, sino en la forma. Nuestra clase fue rizomática, un poco justificándonos, pero con una buena justificación,
que es esto, dar rizoma y a la vez hacer rizoma con la clase, tratando, cuando podemos, de crear algún tipo de territorio. Esa clase que bueno, fue extendida y sinuosa como un rizoma, pudimos hacer pequeñísimos nudos para luego deshacerlos o hacer otros. Pero esos nudos quedan. Entonces les decía, un poco yo retomé lo que había dado Anabela con el primer estilo romano, si no me equivoco, o de la época republicana, para hacer pie luego del Renacimiento, como una forma de poder racional y del Estado que les decía, como un tipo de dominación racional, donde, bueno, no voy a explicar todo de vuelta, ¿no? Pero donde los gestos son adustos, los gestos son medidos, los gestos son controlados, los rasgos también, bueno. Después hicimos un pequeño abordaje en la Edad Media sobre el no rostro de Dios o la herejía de mostrarlo como un punto ciego de la representación. Después volvimos al Renacimiento como esa imagen o ese rostro homologando, jugando con la dualidad, ¿no? El rostro de Dios, el rostro del hombre, ¿no? Vimos un poquito a Miguel Ángel, fuimos muy rápido de todas maneras ahí, pero la idea fue recalar en el siglo XVII. ¿Querés decir algo? No, perdón, son esas mosquitas de la fruta. Perdón. Bueno, las mosquitas, esto es una línea que se fue, pero la borramos. Televisión verdad. No, perdón. Televisión. Perdón. Bueno, me apuro porque ya si mis compañeras se aburren, ya me No. imagino, simplemente ir para el siglo XVII nos pareció interesante, sobre todo porque Anabela iba a tomar el rostro para Rembrandt. Ahora, para el contexto de eso, el puente con Deleuze, que veníamos un poco con Deleuze y al cual también íbamos, es Spinoza, el filósofo olvidado del siglo XVII y retomado del siglo XX. Con Spinoza nos parecía retomar la idea del Dios en todas las cosas, el Dios que se encuentra en lo mínimo y en lo máximo, y como un lugar donde se comienza a construir un tipo de subjetividad, una palabra bien del siglo XX, eso sí que no está en el siglo XVII, pero que permitía ver la minuciosidad de los rostros de Rembrandt en esa idea de subjetividad, ¿no? Que bueno, Rembrandt posiblemente es impresionante, ¿no? Este es el adjetivo que simplemente le voy a decir, pero porque es mucho más que impresionante, ¿no? La expresión y la humanidad que tienen esos rostros, pero bueno, ahora se me ocurre decirle subjetividad, ¿no? Porque justamente en ese detalle, en esa expresión que parece que sale de la tela, bueno, hay algo ahí que se está jugando de la no me va a salir la palabra, iconoclasta quiero decir, pero iconoclastía sería Iconoclastía. del protestantismo. Iconoclasia. Iconoclasia, ¿viste? Ahí está, iconoclasia del protestantismo. No estoy con todos los patitos en fila, pero alguno va, alguno va viendo a ver si agarra otro y va yendo. Son todos patos, que no En es el poco. medio, no, es cierto, son todos patos. Pasa que algunos se va perdiendo. ¿No? Vení, vení. No, por suerte ustedes lo traen. Vení. Bueno, en el medio, para confundir un poco, pero esto que les decía, ¿no? Siguiendo la idea del rizoma y siguiendo la idea de rostro, naturalmente recalamos un poquito en el siglo XIX cuando se crea la imagen del rostro con el potencial técnico de reproducirlo infinitamente. Esto es la fotografía y esto es el cine. Entonces, la capacidad técnica de la reproducción, bueno, lo confunde todo en términos de realidad y en términos de ser. ¿Soy yo aquella foto que está en donde está mi rostro? ¿Soy yo aquella que ustedes están viendo en este video? Bueno, no. Sin embargo, sus niveles de iconocidad, sí, con respecto a lo que se supone que yo soy o la imagen que yo emano, siempre hacia un otro, tiene algunos puntos de contacto. Entonces, la idea de realidad, indudablemente, o de efectos de realidad,
realidad se comienza a construir de otra manera, con el potencial de una imagen con esa capacidad de reproducción. Sin embargo, lo que aquí empezamos a trabajar, y esto también es Deleuze, es Foucault, y es todos los que trabajan la imagen, alguno fue nombrado como Didi Uberman, pero no con mucha profundidad, es el principio de no representatividad de la imagen. Que bueno, eso creo que en alguna otra clase lo vamos a retomar. O sea, que no me está representando, ¿no? O sea, lo que hay cuando vemos una imagen, pero en realidad mucho más cuando vemos una obra de arte, es presencia, no representación. O sea, esa idea tiene capas de sentido únicas que podemos desembrollar o que podemos analizar o interpretar cada vez de una forma distinta. Eso no quiere decir que sea completamente distinta. O sea, hay un juego entre la repetición y la diferencia, pero que no es siempre la misma. Y lo mismo las imágenes con respecto a aquel objeto que está aludido, como el ejemplo que les decía de mi rostro y yo. Ustedes no están acá conmigo. Bueno, no me están mirando en el mismo espacio y tiempo. Pero bueno, seguimos y ahí con Deleuze y Spinoza y el principio de no representatividad, con Leticia caímos en 1000 mesetas, con Rizoma, con la rostricidad o rostricidad, rostridad o rostricidad, según la traducción, siempre digo lo mismo, y lo molar y lo molecular que bien explicó Leticia, que no sé si quiere decir algo, pero bueno, todo eso, para terminar y no extenderme más, nos parecía muy pertinente terminar con otro libro de Deleuze sobre Bacon, sobre Francis Bacon, donde ahí se ve claramente en otro artista excelso, posiblemente uno de los más importantes en términos artísticos del siglo XX, y de originalidad y de un montón de cosas que ahora no vienen al caso, ver la fragmentación del sujeto, por lo tanto la fragmentación del rostro en esos cuadros, y bueno, ahí vimos una serie de cosas más. Bueno, esto es lo que quería decir. Ahora, no sé si alguna de ustedes dos quiere decir algo con respecto a esta pequeña introducción que me esmeré en hacer, me obstiné en hacer. Tenemos una visita ahí que cuesta, hablando de rostridad, la rostridad de a tu espalda. Ah, sí, miren lo que es un rostro. Bueno, está de lejos, pero este sí que es un rostro. La belleza, si existiera, es un gato, el rostro de un gato. Bueno, perfecto. Y la otra hace que sí. Bien, chicas, ¿sí? Coincidieron. En gatos no es como Miguel Ángel y Leonardo, estamos en un todo de acuerdo. Es otro barrio, digamos, es otro barrio. Un gato hecho por Miguel Ángel hubiera superado un gato hecho por Leonardo, y ahí cerramos la discusión. Igual creo que hacían ellos, por favor. se esmeraban en los caballos, ¿no? A ellos les gustaba hacer caballos, a los dos hacían caballos. Un día vamos a hacer, bueno. Un día vamos a hacer este debate como corresponde. Sí. Bueno, no sé, Ani, si querés decir algo, si no paso a las preguntas. No, en realidad porque escuchaba atentamente la intro que hizo Flor y me sonreía porque tengo unas imágenes para mostrar y muchas creo que van a venir muy bien para ilustrar lo que Flor con tanta sabiduría acaba de decir, y que quiero que también vayan y vengan. O sea, si quieren meterse entre las imágenes y demás, háganlo. Así que así lo enriquecemos más aún. Siempre es peligroso meterse entre imágenes, pero vamos a probar. Sí, es peligroso. Yo me voy a poner el bozal. Un bozal legal habría que poner. Está muy bien. Así no hablo. Personaje. Bueno, vamos, pregunta 1. La editamos un poquito porque tenía algunos halagos y cosas que mejor sacar. En los retratos fotográficos familiares del siglo XIX y avanzando en el siglo XX, se guarda un cierto orden. El lugar del hombre, la mujer e incluso los hijos, cuya ubicación y actitud es muy diferente, no solo por su edad, sino también por su sexo.
Retratos de algunos inmigrantes que muchas veces camuflaban en el estudio fotográfico sus ropas para poder enviar a su lugar de origen, un retrato que transmitiera una imagen de bienestar no siempre real. Hoy, con el uso del Photoshop, muchos retratos se alejan de la imagen real buscando satisfacer un ideal. ¿Estético? El arte como pauta ordenadora de cómo deben ser y actuar los integrantes de una sociedad, lo que se espera de ellos. Bueno, y al respecto entonces de esta pregunta, yo quería recalcar entonces 4 puntos que vamos a ir viendo. Hice una pequeña selección de imágenes porque, bueno, en mi caso habíamos hablado dado que hablábamos de rostro, nos fuimos entonces al género que lo exhibe, que es el retrato, ¿no? Y en ese caso fuimos al nacimiento del retrato. Después Flor continuó llevándolo, ¿no es cierto? Hablamos yo también, ¿no? De la Edad Media, del rostro de Dios, el rostro del hombre en el Renacimiento. Me parecía interesante retomar algunas de estas cuestiones desde un lugar a su vez distinto en el formato también, en este caso de video, con otras imágenes y recorrer entonces, hacer una breve, muy breve, una selección de algunas entonces imágenes desde donde yo dejé, que era en ese límite, en lo que se llama Bajo Imperio, ¿no? El límite entre la última imagen antigua y la primera imagen medieval, ¿eh? Y eventualmente llegar así, en este paneo que hoy proponía, a la imagen, al retrato fotográfico en el siglo XIX. Y creo que todas las imágenes entonces que vamos a compartir ahora van a tocar estos 4 puntos que me parecían especialmente destacables de la pregunta que había llegado, que es la cuestión relativa al lugar que cada uno ocupa y el rol de alguna manera que se muestra a través de la imagen mostrable, que en el caso de la pregunta venía por el lado de ese retrato en tanto que montaje para exhibirse, ¿no es cierto?, en el otro continente, como llegué y triunfé, pero no voy a ir por el lado literal de las fotos de inmigrantes, sino que ya les digo desde cómo es la imagen medieval y qué relación tiene con el rostro, desde mi lugar, digamos, de historia del arte, hasta el nacimiento de lo que de alguna forma, bueno, intervino tanto en la imagen como fue la invención de la fotografía. Después, menciona el Photoshop, había también ahí en la pregunta, y la imagen real, que me parecía muy interesante, que Flor lo acaba de tocar, y bueno, todas estas nociones las iremos entonces viendo. Comparto entonces algunas imágenes. Voy a tratar de ver un tanto rápido, porque no estamos haciendo una historia en arte, sino que queremos ir al rostro y al pasaje, ¿no es cierto?, de algunas nociones. Así que comparto imagen. ¿Comparto o no? Bien, ahí sí. Sí. Sí, y hay un cuadradito acá que me molesta mucho abajo, chicas, pero no lo puedo sacar, así que quedará. Bueno, o te lo perdonamos. Que quede, por hoy que quede. Bueno, con respecto a la imagen medieval, no puedo no decir que la Edad Media dura 1000 años, así que otra vez hago una selección muy pequeña, más bien como para recalcar algunos datos específicos. Estuvimos hablando de cuánto énfasis tuvo el rostro durante la antigüedad a través solamente del ángulo romano y del nacimiento del retrato, y cómo ese retrato, en lo que era el cuarto estilo romano, iba, digamos que separándose de la necesidad de iconicidad, o sea, de la copia fiel de una persona, ¿no?, para más bien transmitir un mensaje. Y eso es realmente a lo que se aboca la Edad Media, a la idea de expresar un mensaje. Ese mensaje es religioso. Así que rara vez vamos a estar encontrando dentro de la Edad Media obras ajenas a esta temática. En esta imagen me gustó como para empezar, estamos acá cerca del año 850 más o menos, para que se vea tanto desde el cuerpo como desde el rostro, que, bueno, la noción de que no hay realmente una búsqueda de individuación, inclusive si se fijan, alguno de esas dos figuras es Adán, la otra es Eva, y realmente no es muy claro cada uno cuál es. Inclusive el rostro de Dios es la misma imagen. Realmente no hay intención en parte de los artistas medievales de copiar el aspecto de las cosas, ¿no?
o lo más singular de lo singular, que es el retrato. Con esto vuelvo a una idea que es interesante, que me parece muy, muy rica, que es no pensar que todos los géneros nacen juntos y al mismo tiempo. Hubo muchos géneros que tuvieron vida durante la antigüedad, como por ejemplo el retrato, que durante la Edad Media un poco, bueno, un poco bastante, redujeron su espacio de expresión para darle mucho espacio de expresión a la obra religiosa. Y después en el Renacimiento volverán a aparecer. Entonces, me interesaba partir desde acá, ¿no? Es una linda imagen, bien clara, de que el artista está buscando expresar otras cosas, por ejemplo, la sucesión de eventos, ¿no? Todo viene por el lado de la creación de Adán, de Eva, hasta la expulsión. Pero que el aspecto físico de las cosas al artista medieval le importa tres velines, no le importa nada. Su interés corre por otro lado. 3, sí. 2, 4, pero 3, sí, este es un buen número. Avanzamos un poquito, paso la barrera del año 1000, me ubico acá como para comparar, miren rápidamente esta imagen y la que viene. Este es Otón II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y este es su hijo, acá, Otón III. Si no me lo dicen, la verdad podría pensar que son la misma persona o intercambiar sus nombres perfectamente. ¿Por qué? Porque realmente no hay una cuestión con la individuación. Son más bien, quiero recalcar entonces estas nociones. Acá lo que vemos es símbolos. Siempre la Edad Media es muy simbólica, ¿no? Regiones que vienen a rendir pleitesía al emperador, que se apoya en el clero, y creo que nosotras estamos arriba de otras, acá hay un par de piernitas, el ejército. El ejército y la religión son las grandes pilares entonces para el imperio. En la imagen previa, las mismas regiones aparecen ante el emperador, más grande, más importante, pero no con fondo dorado, sin embargo, que es el que le corresponde a las figuras religiosas. Con una capa roja, un color muy caro para vestirse, pero Igual pareciera que los atributos y el cuerpo son más grandes que la cara, ¿no? Que el rostro. es verdad, es verdad. No El hay, rostro está como desproporcionado. sí, es cierto, es cierto. Acá un poco mejor, ¿no? En la imagen Acá un poco anterior mejor. parece más pequeño. Sí, realmente es que lo que no hay es ningún interés en en la captura de la noción de las proporciones de los cuerpos y su relación con la cabeza. Mirá el espacio, por ejemplo. Esto es interesantísimo. No hay espacio. No. Hay negación realmente del espacio. Ahí hay un edificio que más bien viene a simbolizar el palacio, pero la fuga espacial de ese palacio como fuga espacial realmente no funciona. No existe. Es un símbolo de palacio, es un símbolo de adentro y de afuera, nada más y nada menos. Pero a lo que vamos, claro, esa es la cuestión de que no hay cuerpo, no hay volumen, pero en algún momento lo va a haber, y cuando haya cuerpo, va a haber rostro, y cuando haya rostro, también va a haber persona, va a haber firma, y va a haber arte, porque estas cosas que estamos viendo no están realmente, están dándole vueltas a la idea, son objetos religiosos en realidad, no son objetos artísticos. Bien. Esta me pareció fascinante, es una preciosa figura de los jinetes, ¿no es cierto? Un ejército del apocalipsis, la noción de cantidad, a su vez la pérdida de identidad, porque no importa, porque es la masa, ¿no? Es un hermoso ejemplar, ¿no es cierto? Realmente lo que está expresando es que son muchos, no otra cosa. No hay todavía, una y otra vez, acá estamos en el año 1310. Pronto, dentro de nada, va a empezar a aparecer entonces la cuestión más identitaria, más singular. ¿A dónde fue la Edad Media si no le interesaba la singularidad? Bueno, una cosa que es muy útil, un lindo comodín con el que contamos para saber, a veces uno se pregunta, a ver, retrocedo, cuando uno a veces lee la Edad Media mal informado, uno dice, uy, qué mal hechas que están estas figuras, estas imágenes. Claro, qué feo, todos son iguales. No, en realidad yo le tengo que pedir a la Edad Media lo que la Edad Media quiso dar, y a otras épocas otras cosas, ¿no? No le puedo pedir Renacimiento a la Edad Media porque no apuntó ahí. Entonces, ¿cómo sé
si estoy ante, digamos, una especie de, entre comillas, buena obra o mala obra. Bueno, un rasgo que es interesante para entender estos periodos con una imagen que no es la que se interesa en la copia fiel de las cosas, es, ahí está, es, hay una noción que es muy útil, la noción de ritmo, que es la cuestión de la repetición. Entonces, veo acá una cuestión de una aparición rítmica de rostros. Se repiten, se repiten, se repiten. Vengo y me encuentro con lo mismo en las figuras de las cabezas, ¿no es cierto?, de estas monturas. Me encuentro con ritmo en el fondo, me encuentro con ritmo en las patas y en las colas de los animales también, ¿no? Cuando veía recién, acá también tengo la repetición rítmica de la situación de estas 4 mujeres, y cuando miro las cortinas que tiene este señor atrás, veo una repetición en forma de B corta. Esto es un rasgo de época que se repite en el antiguo Egipto, se repite en las culturas mesopotámicas, aparece en todo lo que son estas formas artísticas no ceñidas a la copia del aspecto de las cosas. Entonces, con esta noción, quiero avanzar un segundito más, en realidad avanzo retrocediendo, qué lindo, me voy al año 1200, para que se vea que acá también tengo una noción rítmica, ¿no es cierto?, con estas plantas que se entrelazan, con estos movimientos circulares, Totalmente. pero abajo aparece una mujer, interesante ejemplo, una mujer cuyo nombre es Claricia, que es muy posiblemente un autorretrato de la mujer, entonces la probablemente monja que ilustró, o ornamentó más que ilustrar, esta página, y seguramente el libro entero. Claricia, entonces, en un salterio, un libro de Salmos en el año 1200. Con esto estamos empezando, dentro de una imagen absolutamente medieval, empezando a introducir algo que realmente va a ser más característico de lo que entendemos por Renacimiento, pero no me voy a cansar nunca jamás de hablar de la hibridación de caracteres que hay entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? No termina un periodo y empieza otro, sino que hablamos siempre de un largo degradé, donde veo caracteres de identidad en la Edad Media y de elementos más comunitarios también en el Renacimiento. Rompiendo con las tradicionales ideas que nos dicen, nos imparten algunos libros. Esta otra inicial me pareció muy linda porque ahí tenemos una ampliación del pedacito inferior de esa letra. También estamos viendo un autorretrato. Si lo piensan, esta es una letra que fue pintada en tiempo presente en algún momento por algún monje, y que acá está siendo pintada en tiempo presente por ese señor que aparece, se asoma por ahí, ¿no? Hay un juego con los tiempos y con el acto de pintar. Y con esto estoy dándole un poco también de lugar a una figura que es muy interesante, que es la del autorretrato. Porque cuando nace el retrato, pronto va a aparecer una gran pugna. ¿A quién le pertenece esa obra? ¿Por qué hay pocas firmas de artistas? Hasta que empieza a haber una sistemática firma de artista. Porque realmente durante algún tiempo hubo una pugna entre, no sé, el tríptico de las delicias, ¿es del Bosco o es del señor que puso el dinero? Muchas obras se conocen por el nombre del donante, el que pagó la obra, y otras obras, en cambio, se van a ir lentamente conociendo por el nombre del artista. Y ahí aparece la cuestión del nombre. Todo aparece más o menos en la misma época. En el gótico y su transición hacia este cambio de época, hacia lo que sería la transición de la Baja Edad Media a la Edad Moderna. Es una época brillante de la que no podemos no disfrutar de hablar. En esa misma época aparece la noción de cuerpo, un poco la nombrábamos hace un rato. ¿De qué manera? Recién decía que estábamos ante obras donde no hay cuerpo, donde no hay espacio, donde no hay volumen, ¿no? En este cambio de época, bueno, por motivos realmente muy complejos, vean Historia del Arte, el curso de Historia del Arte. No, pero hay muchos, es una larga suma de muchos motivos. El curso de Historia del Arte, que estamos en otro lugar, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿no? Pero digo, por si hay alguien que ve el video y no nos conoce para nada. Hay muchos elementos que van a ir condicionando a este degradé que significa el dejar atrás ese sujeto colectivo
medieval y entrar a hablar de un sujeto más, bueno, singular, individual, que va a caracterizar más bien al Renacimiento. Hablaba con respecto a la noción de cuerpo. El cuerpo va a empezar a manifestarse también entonces en el periodo gótico. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, por ejemplo, a través de tumbas, ahora les voy a mostrar algún ejemplo de tumba, a través de que no estamos ante esqueletos, estamos ante realmente cuerpos y en descomposición. Es el momento en que empieza a aparecer pronto el retrato. Ahora les voy a mostrar entonces algunos ejemplares. Quiero llegar entonces bien al rostro. Pero estamos una y otra vez dando forma a la idea de que el rostro en la Edad Media, el rostro, la singularidad del rostro tuvo poco espacio hasta que empieza a cambiar la época, ¿no? Esta época es la que empieza a mostrar el desarrollo de algunos tratados de anatomía, más o menos precarios, depende del caso, porque están haciendo el cuerpo. Con el nacimiento del cuerpo, también va a haber... Sí, puedo decir una boludez, perdón, voy a decir una cosa. Sí. Que también están haciendo, cuando termine la Edad Media, es decir, con el Renacimiento, están haciendo la idea de propiedad. Por eso acá es una idea como de cuerpo y de rostro colectivo, que no tiene nombre, o que en todo caso tiene que ver con lo que decías antes, con Dios, con la divinidad, o con una idea de trascendencia donde siempre tiene que ver con Dios, ¿no? Dios es el único ordenador del mundo. Pero la idea de propiedad, ya sea del cuerpo como de las cosas, como vimos sobre todo cuando se expande en el siglo XVII, ¿no? Que lo vimos incluso, bueno, Rembrandt, Sí. ¿no? Bueno, es eso lo que no existe, ¿no? tomando Perdón, lo que estás diciendo, efectivamente, me hacías pensar en la noción de pertenencia. Propiedad y pertenencia. Y cómo lo veíamos cuando hablábamos de melancolía, con las dos formas de desarrollo que encontrábamos en la Edad Media, que era la vida activa, la producción activa, o la vida contemplativa, en donde la producción de pensamiento es de un sujeto que no se pertenece a sí mismo porque pertenece a Dios, y su pensamiento pertenece a Dios, y el objeto de su inspiración es Dios, o sea, Dios lo posee todo en esa figura, hacia, eventualmente, en la, decíamos, la reivindicación de una tercera manera, veíamos en Melancolía, que era la vida contemplativa, ¿no? En donde el pensamiento sí me pertenece, ¿no? Y empieza a haber entonces una sensación de propiedad. Sí, Bueno, incluso puedo competir con Dios, ¿no? exacto. Que sería la Ahí idea. es el genio, ¿no? Ahí es Bueno, claro, sí, claro. O el principio de individualidad de excelso, ¿no? Donde soy un genio, soy un Dios también. Eso, el genio creador. Entonces, miren qué interesante. Me gustó esta imagen porque es bidimensional, porque venimos hablando de pintura. Ahora les voy a mostrar un ejemplar en escultura. La tumba va a ser un gran canal para la manifestación del género retrato, porque si hay algo que el retrato hace es conjurar la muerte, ¿no? Retiene mis rasgos y los prolonga entonces en el tiempo, allende mi muerte. Y cuando aparece el cuerpo en el gótico, no aparece, sin embargo, sin, no sé, voy a usar alegremente la palabra culpa, Leticia, perdón. No, porque, digo, va a haber muchos retratos que en algún momento me ha pasado de mostrar algún retrato de alguna dama muy bella de frente, pintado sobre tabla, y la tabla lo que permite es la pintura del reverso de la obra, ¿no? Y en esos reversos de obra, en este caso no puse ningún ejemplar, pero les voy a mostrar algo muy semejante. Muchas veces aparecen pinturas de cráneos o elementos varios que nos hagan referencia a, sí, estoy pecando de vanidad en el retrato, en mi rostro, ¿no es cierto? Y su representación. Pero no dejo de... Perdón, dice que queda menos de un minuto. Sí. Si podemos, hacemos el ensamble de los dos videos, si no, habrá un video 2. Habrá un video... Dale. Perdón la interrupción, me estabas en las tablas. Imagínate pecar de vanidad en este momento, ¿no? Donde todo sí, es malísimo. Malísimo, pues es tanto pecado de vanidad que no existe ningún rostro, ¿no? De tantos rostros que hay, ¿no? Es como una vanidad saturada donde se deshace todo.
¿no? Está todo deshilachado. Porque si Otra que ponemos verso puro y rostro- anverso de la tabla, sí. Sí. Sí, bueno, Bueno, el Perdón, verso y el sí, ¿no? reverso de la misma imagen, ¿no es cierto? El antes y el después, sí. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte. Paremos por aquí.